Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Josué, Yehoshua. No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. Gracias una vez más al Todopoderoso que nos da siempre la oportunidad de seguir estudiando el libro de la Biblia, ¿no? De Joshua. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7. Es un capítulo bastante profundo y donde hay varios temas y también hay un desenlace un poco trágico. Y vamos a tratar de ver qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar de por qué esto termina así. Pero más que todo, acá lo que nos quiere mostrar es cómo, por más que las personas escuchan la palabra, son parte de la bendición, son testigos del poder del Padre, el sistema o la codicia, o como dice en la Escritura, el enemigo Hasatán, ¿no? El príncipe de la potestad del aire, se apodera de sus vidas y los arrastra y los lleva a cosas perdidas. Eso la Biblia nos está mostrando. Hoy Josué capítulo 7, algunas Biblias traen como título, acá dice, el pecado de Acán. En otros dice, ahí derrota a los israelitas. En realidad son dos temas, el pecado de Acán, pero primero comienza con la derrota de los israelitas de parte de un pueblo que se llamaba Ai. ¿Qué significa Ai? Es una palabra antigua que significa ruinas o escombros. Probablemente porque esta ciudad se estableció entre otra ciudad, o sea, dentro de otra ciudad que era una ciudad que fue destruida, dicen los expertos. En la actualidad hay ruinas de Ai, se han encontrado. ¿Cómo se puede decir? Rastros arqueológicos de que existió alguna vez un pueblito llamado Ai, pero se cree que antes de que exista un pueblito, en esa región existía una ciudad grande. Entonces probablemente llegó a existir una ciudad grande llamada Ai y algún acontecimiento ocurrió que fue destruida y quedó en ruina, y en medio de esas ruinas se reconstruyó otro pueblo y le pusieron el nombre ya ahí, se puede decir ruinas. Ahí sí se llamó ruinas. Y ese pueblo era ya muy antiguo, porque ya Abraham mismo estuvo en ese lugar y levantó un altar, dice, al Todopoderoso. Pero bueno, vamos a comenzar viendo la Biblia. Dice, pero los hijos, a ver, primero, ¿cómo terminaba? Terminaba con la conquista de Jericó, ¿no? Se llegó, se dio las 7 vueltas. El último día se dio 7 vueltas durante un día y al final el Todopoderoso, a través de Josué y su ejército israelita, tomó la ciudad, la fortaleza de Jericó, que era la ciudad de entrada. Y por ejemplo, para recordar, el versículo 25 dice más, Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado de reconocer Jericó. Entonces, la parte positiva de este tema fue que el Todopoderoso rescató la vida de una mujer llamada Rahab y toda su familia. Eso habíamos compartido la semana pasada. Si alguien quiere conocer más sobre el tema de capítulo 6, la toma de Jericó, el rescate de Rahab, entonces entra a nuestra cuenta de YouTube, Palabra de Vida Eterna,
y ahí buscan la lista de descripción, lista de reproducción. En algunos dice listas, no lo y va a encontrar los nombres de los estudios que estamos haciendo. Inclusive estos videos son los últimos, por eso siempre van a estar como encabezando. Y no se olviden de suscribir. Bueno, entonces, ya tomado la ciudad de Jericó, ¿qué ocurre? Pero los hijos de Israel, dice el capítulo 7, atiendan muy bien porque el relator de este libro de Josué, que probablemente fue escrito en los tiempos del rey Josías, entendió que aquí el pecador es el pueblo, no solamente Acán. Y eso es muy importante. Acán es el resultado del pecado del pueblo. Y vamos a ver por qué. Vamos a analizar bien cada versículo. Vamos a ver por qué el pueblo. Todo, aparte de Arila otro Yapoa, va a caer todo encima de nosotros lo que otro hace. Vamos a ver por qué. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Ahora la palabra que investigar acá es prevaricaron, cometieron una prevaricación, y dice también en cuanto al anatema. La palabra anatema y prevaricación es lo que tenemos que saber para saber qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Pero primero vamos a entrar en la nota 7. En Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, Israel desobedeció. Ahí ya podemos saber que era prevaricar. ¿No? En realidad, prevaricar significa abusar de la autoridad que te dan. O sea, voy a tener una autoridad y empezar a, en vez de hacer las cosas correctas, empezar como hacen los políticos o los jueces. Aprovechan su posición para hacer cosas incorrectas. Entonces acá hubo un caso de abuso de poder. Eso es prevaricación. Entonces la Biblia dice, desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Eterno. Esa es la palabra anatema. En otras partes de la Biblia la traducen como maldición. En realidad maldición significa que el Todopoderoso rechaza. Entonces había cosas que el Todopoderoso había dicho, esto no lo van a tocar, no lo van a usar, y estas cosas las van a consagrar para el tabernáculo. En el caso de oro, plata y las cosas materiales, tenía que consumirse a fuego. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Eterno estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Será, de la tribu de Judá. Este Será era uno de los hijos de Tamar, ¿no? ¿Se acuerdan de Tamar, que tuvo dos hijos de Judá? Uno se llamó Fares y otro se llamó Será, que significa semilla. Ahora, acá hay en otra versión, ¿no? Y los hijos de Israel infringieron la orden de consagrar todo lo que Jericó a Elohim, echando mano de la anatema. Anatema en hebreo se dice Jerem. Aham, ese es Acán en hebreo, ¿no? Aham, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Yehudá, por lo que se encendió la ira del Eterno contra Israel. Y acá en el capítulo 7, versículo 11, dice: Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Constantemente la Biblia está culpándole al pueblo entero, que el pueblo es el culpable, pero en realidad era Acán. Pero ¿por qué el pueblo recibe esta culpa? Eso vamos a ver a medida que vemos los versículos. Ahora, en el capítulo 6 mencionaba qué se tenía que hacer con las cosas de Jericó para poder entender cuál fue el pecado que cometió Acán. Josué capítulo 6, versículo 18 dice así:
no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Fíjense que ahí ya está aclarando, si ustedes no destruyen todas las cosas que yo les dije que destruyan y traen algo para ustedes, ustedes van a estar trayendo tragedia al pueblo de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Eterno y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Entonces, los metales tienen que ir para el arca, para el tabernáculo, a la Mishkan, y las demás cosas tienen que ser consumidos. Bueno, esto es para entender el versículo 1. Versículo 2 dice: después Josué, Yehoshua, envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Abem, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. O sea que también Josué envió espías a la tierra de Ai para ver cómo estaba la situación, cómo estaba el ambiente. Recuerden que el objetivo de llevar espías, y acá era una cosa fundamental, que acá ya vamos a empezar a ver el error del pueblo arrancando desde Josué. El objetivo de enviar espías a un territorio era para ver la corrupción del pueblo, para ver si eran dignos de juicio. Ese era el objetivo. Si es para ver si son capaces militarmente, entonces en el caso de Jericó era difícil porque estaba bien equipada, amurallada, no había mucho que ver. El objetivo realmente era ver si la ciudad estaba viviendo en corrupción total. Eso es lo que ellos tenían que ir a observar. Pero fíjense ustedes cuál va a ser la respuesta, que es muy diferente a la que ellos trajeron de Jericó. En Jericó ellos fueron y escucharon la voz de una mujer que estaba ya elevando su clamor hacia el Eterno y que les había dicho: acá ya están todos con miedo por su Creador. Ellos pudieron entender que el pueblo estaba aterrorizado porque venía el Creador de todas las cosas, el Elohim de Israel, a juzgarlo por sus pecados. Pero ellos no querían arrepentirse. Y esa mujer les habló y le pidió misericordia. Pero aquí, ¿qué ocurre? Veamos la nota 2. Nueva traducción viviente dice así: Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai. ¿Qué significa Ai? Montón de ruinas, que está al oriente de Betel. Betel, ¿saben qué significa? Casa de Elohim. Él es el nombre de el Todopoderoso, el Elohim que era adorado en aquella época. El Elohim que era adorado en esa época, Elohim, él, significaba poderoso. O sea, ellos adoraban a un ser que no tenía rostro. Para algunos dicen le habían puesto una imagen, pero ellos creían que era el que gobernaba todo, que es el Elohim, creador de todas las cosas. Y por eso Bet-El, casa de Elohim. Dice que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aben. Hay otro lugar que se llama Bet-Aben, y Bet-Aben significa casa de idolatría o vanidad. Entonces, ahora, fíjense, el relator nos está queriendo hacer entender que cerca de un lugar donde es la casa del Eterno, también hay otro pueblito donde están reunidos personas que hacían idolatría, una ciudad, una casa, un lugar de idolatría y de vanidad, dice. Probablemente era un lugar donde se iba a hacer rituales, sacrificios a niños como los que hacían los cananeos. Parece que no es resaltante ese lugar, ¿no? Pero la Biblia nos está queriendo hacer entender que probablemente esta gente practicaba todas esas prácticas horribles que hacían los cananeos de sacrificar niños o personas. Y era en este lugar llamado Bet-Aben, pero casa de ídolos o de vanidad. Datos sobre Ai. Abraham instaló su tienda en Ai cuando viajaba para Egipto, Génesis 12:8. Y nuevamente a su regreso, Génesis 13:3. En esos lugares Abraham instaló su altar. Que en ese tiempo durante el cual erigió un altar
en la localidad. Es interesante notar que los habitantes de Ai, así como los de otras ciudades cananeas, Siquem, Betel, Jerusalén, no estorbaron a Abraham en su peregrinación por la región montañosa de la tierra de Canaán. Bien puede ser que Abraham se haya reunido con los representantes de esas ciudades y que haya convencido a sus reyes de sus intenciones pacíficas. O puede que haya representado un frente tan fuerte con su considerable séquito o grupo que se anticiparía a cualquier movimiento cananeo en su contra. O sea, este comentario habla de que por más que Abraham recorrió todas esas regiones, nunca tuvo problema con... Para la época de Abraham, esto eran pequeñas aldeas, no eran grandes ciudades, eran ya pequeñas aldeas. Además, Abraham vivía como forastero, no venía él a conquistar nada, era él y su familia nomás. Descubrimientos sobre Ai. Las excavaciones hechas en Ai entre 1933 y 1935 descubrieron un templo del tercer milenio antes del Mesías. Probablemente ese es el lugar que existía antes y que cayó en ruina y de ahí se quedó ruinas, ciudad de las ruinas. El tercer milenio, dicen. Los eventos bíblicos en Ai son asignados al periodo entre los años 1400 y 1200 ante el Mesías, que es cuando, según como las evidencias indican, la localidad en realidad no fue ocupada, se pudo haber identificado al pueblo cananeo que se hallaba debajo de Bet-El, con las ruinas cercanas del Atal. O sea, los investigadores creen que esta ciudad no fue conquistada o tomada, sino ciudades que estaban alrededor, porque no encontraron pruebas de que haya habido masacre o destrucción, pero son pensamientos nomás, ¿no? Para poder tener una idea de que se estaba trabajando y de que hay descubrimiento de que este lugar existió, porque algunos dirían que estos son puros cuentos, nunca se sabe, y entonces hay pruebas. Ustedes pueden investigar más y ver lo que han hecho los, ¿cómo se dice?, los arqueólogos. Pero bueno, continuemos. Y volvieron a Josué, versículo 3. Le dijeron, atiendan bien el mensaje que traen los espías. No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres. Y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Directamente ellos ya tomaron la conclusión de que si nosotros arrasamos con Jericó, que era una ciudad grande, una fortaleza, va a caer sin problema. Así ellos ya entendieron. Quiere decir que ellos ya tenían un espíritu de, ¿cómo se dice?, grandeza. No un espíritu de fidelidad al Eterno. Y eso ocurre en el hombre. Es normal. Cuando algo le sale bien, ya piensa que todo le va a ir bien. Y que puede contra todo y contra todos. Sea y catú, sea con la plata, caramba apó, yo trabajo. Yo puedo, nadie podrá conmigo. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Para eso yo tomo la decisión en mi casa, en mi vida. Ese es el hombre o la mujer que se siente ya superior. Entonces, ¿cuál es el mensaje de los espías? No hay que recorrieron la tierra, vieron la corrupción, vieron la idolatría. No hay nada. Solamente son pocos. Los vamos a barrer. Son ejércitos. Se cree que eran 22,000 habitantes. 22,000 habitantes no es tan poco. Probablemente en Jericó había 120,000 o 40,000, o no sé, puede ser menos. Son números que la Biblia da, no sabemos si es exacto, pero ellos tenían ese concepto. Y además dice, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Vamos a la nota 3. En una traducción viviente dice, cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. O sea, un grupo nomás que vaya. El resto que se queda a disfrutar de la victoria,
El resto que se quede en su casa a dormir. Un grupo pequeño nomás. Ellos nomás que se vayan a hacer todas las cosas. Eso es lo que dicen ellos. Veamos algunos textos que hablan de qué hay que hacer para tener buenas ideas. Miren lo que dice acá. Proverbios 11:14 dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros, en reunirse y escuchar consejos de otros, opiniones de otros. Aquí Josué va a escuchar solo lo que estos espías le dicen. Y ya está. Entonces uno dice, pero Josué, pero pastor, hasta capítulo 6 Josué era la máxima estrella, ahora está... Y así es, la Biblia así es. Un día vos sos gran estrella y otro día te cae abajo. En la vida cotidiana nuestra es así también, ¿no? Un día somos grandes, poderosos, otro día estamos ahí abajo en el suelo. Por nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra falta de fe, etc. Proverbios 24:5 dice: así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas, otra vez, muchos consejeros. No solamente vos tome la decisión. Escuchá así y así nomás. Proverbios 29:12. Si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. Todos sus consejeros serán perversos. ¿Por qué hablamos de mentirosos? Personas que dicen que no hay necesidad de que vaya todo el ejército, de que los vamos a derrotar. No están diciendo la verdad. Probablemente ellos no querían ir más a la guerra. O probablemente ellos se sentían muy confiados. Varias cosas. Salmo 5:10. Oh Elohim, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Pero ¿por qué se alegran todos los que en ti se refugian? Que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Bueno, vamos a continuar. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales ganaron la batalla y derrotaron a los de Ai. ¿No? ¿Qué pasó? Huyeron. Fíjense un poco. El versículo 3 viene el mensaje. Y el versículo 4 ya se ejecuta. No hubo necesidad de reunión, de debate, de ver si es necesario. Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a hacer un clamor. Nada. Ya. Bueno, 3,000. Josué ordenó 3,000. Fulano, comandaba el ejército, 3,000 soldados, ¿no? Y nosotros vamos a continuar acá los negocios. Como si nada. Ya el pueblo estaba, ¿cómo se puede decir una palabra que usa el apóstol Pablo? Envanecido, saciado. Y recién estaba comenzando la conquista. Es como para despertarse, ¿no? No vayan a confiarse ustedes. No vayan a pensar que todo ya está bien, lo que pasa con muchas personas. No, está todo bien ya. Nañacote veimagola diori. No necesitamos de Dios. Ya solucioné mi problema, estoy bien en mi casa, tengo buen trabajo, gano bien. Yo no necesito preocuparme de aprender las cosas de Dios. Esa es la mentalidad que viene a nuestra mente constantemente. Y la Biblia nos está enseñando. Y directamente tomamos la decisión y hacemos nomás ya. Ya tú, estoy coloicoa. Y después, ¿qué vino? Los cuales huyeron delante de los de Ai. Empezaron a retirar, un fracaso. Y los de Ai no solamente huyeron, mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Siempre el hombre se siente soberbio, orgulloso, enaltecido
Pero cuando viene la caída, ya no sabe cómo reaccionar y se decepciona. ¿Qué pasó, hermano? No, porque fracasé, desastre la ese mundo. Y la iglesia, no, ya la iglesia no soluciona ese problema. Ya se decepciona de todo. Así ocurre. Pero nunca se pone a pensar si su vida mismo no estaba caminando mal. Uno comete errores, se decepciona de sus errores y se autoelimina. Se autosuicida, iba a decir. Se autosuicida. Uno mismo se hace bullying, se condena. Pero no se pone a pensar, pero ¿cómo estaba yo actuando? Y si esta situación es para que yo me dé cuenta que realmente está actuando incorrectamente y que retorne al Todopoderoso. Nota 5 dice: persiguieron los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en la retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Murieron 36 israelitas de los mejores soldados, los más valientes, los que tenían más fe, pero murieron. Entonces eso le decepcionó a muchos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona le pasa así? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué uno llega el momento en que uno dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué a la congregación le pasa esto? ¿Y qué hace? Tiene miedo, se desfallece, se hunde, se entrega y se termina. Opa la mundo. Pero sigamos leyendo. Entonces Josué rompió sus vestidos, rasgó, dice. Rasgar la vestidura quiere decir renuncio a mí mismo. Renuncio a mi idea. Hasta ese momento él entendió, yo estaba comandando, yo era el dirigente, yo era el líder, ahora yo fracasé. Tanto fue la preparación para Jericó y ellos vieron el poder del Padre, del Todopoderoso, que ahora se sintieron ya capacitados, como pensando, ya no necesitamos más. Hermano, eso ocurre con muchas personas. Vamos a orar. Oren por favor por mí. Cuando uno está, yo voy a explicar cómo es la situación nuestra. Cuando estamos en situación difícil, tenemos problemas. Por favor, oren por mí. Por favor, oren por mí o oremos por mí. Y salimos de ese problema y nos olvidamos de que existe el Creador. Volvemos a nuestras andanzas, volvemos a nuestras fechorías. Y ahí nos damos cuenta realmente que nosotros no estamos encaminando nada. La Biblia nos está enseñando esto. Versículo 7. Y Josué dijo, Señor eterno, ¿por qué hiciste? Atiendan bien cómo habla Josué. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, no era necesario que nosotros entremos a esta tierra. Aquí ya estábamos bien. En territorio amonita, edomita. Ese es el pensamiento que está teniendo Josué. Que todas las promesas, los 40 años de aprendizaje, todo lo que estaba almacenando en su cabeza se derrumbó por una tragedia. Los 40 años se fueron. Ojalá no hubiéramos quedado ahí atrás, ¿no? Que Guroreíla lo cruzara. Qué tontería. Nota 7. Nueva traducción viviente dice: entonces Josué clamó, Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado. Fuimos muy caprichosos, queríamos tomar esta tierra. Al otro lado ya estábamos, y si ya teníamos, ya conquistamos ya al otro lado. Él está entonces prácticamente rechazando la promesa. Es lo que pasa con muchas personas cuando viene la situación, ya se rinde y renuncia a continuar la fe que el Eterno le dio. Veala Josué. Por eso dice en Hebreo, si Josué les hubiera dado reposo, la Biblia no hablaría de otro reposo para el pueblo de Dios en este tiempo. En realidad,
todo esto era una sombra de lo que el Mesías iba a hacer en nuestro corazón. 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya? ¿Que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán que nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, está diciendo, mira, esta derrota va a hacer que nuestros enemigos se sientan poderosos y vengan y nos masacren. O sea, ¿qué es la mentalidad de Josué ahora? ¿Cuál es su mentalidad? No tenemos esperanza. O sea, ¿cómo puede ser alguien que está guiando al pueblo, que está dando la fe, la esperanza, que vio el poder? De repente cambió. ¿Por qué le tiene miedo a los cananeos? Que vengan los cananeos, que vengan. Pero ya su mentalidad cambió. Eso podemos entender. Entonces, una voracidad infernal, el centro de Breno. No me... Está algo, intervención, alguien intervino en nuestra transmisión. Eso se puede ver que su mentalidad se estaba desvaneciendo. Ahora entienden por qué dice el pueblo ha pecado contra mí. Todavía no está entrando acá en escena acá, pero ya estamos viendo que es el problema. Nota 9. Fíjense lo que dice en este texto, Lamentaciones 3:39, para tener en cuenta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, laméntese el hombre en su pecado. Dice. ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué? No, lamentate por haber transgredido los mandamientos del Todopoderoso. De eso tenés que lamentarte. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Eterno. Si estamos viendo que no nos está yendo nada bien, que estamos saliendo mal, estamos andando en situaciones complicadas, vamos a mirar cómo estábamos caminando, cuáles fueron nuestros pasos que estábamos dando. Levantemos nuestros corazones y manos a Elohim en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Esto está diciendo en Lamentaciones, claro, se refiere a la conquista que hubo en Jerusalén por los babilonios. Bueno, continuemos. Versículo 10, ¿no? Y el Eterno dijo a Josué, fíjense lo que pasa acá, mientras Josué se lamentaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Eterno le habla. Josué, Yehoshua. Le dijo, levántate. Clamor pico. Hermanos, vamos a clamar, vamos a llorar, vamos a ponernos polvo y ceniza. ¿Qué? No. Levántate. Yo bajé. Prepárate para escuchar lo que te voy a decir. Y el Eterno dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, muchas veces no es que uno tiene que agarrar por la situación y lamentarse nomás, porque eso es lo que sabe hacer la gente, lamentarse, quejarse, planearse, criticar a otro. Tiene que pensar a escudriñar su camino. ¿Qué pasó? ¿Cómo estábamos andando? ¿Cómo estábamos tomando las decisiones? Nota 10. Éxodo 14:15 dice, entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano, porque el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto significa que cuando también el tiempo de Moisés, cuando estaban rodeados por los egipcios, ellos empezaron a clamar, a planearse, vamos a morir. Ya dejen de planearse y avancen. O sea, el pueblo que tiene la fe no se cae por las tragedias, sino se levanta y camina hacia adelante, va hacia el frente, eso le está diciendo. Eso también es lo que tiene que hacer a Josué. Empieza a investigar y a ver qué es el problema. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquí el relator del libro de Josué no está diciendo Acán ha pecado. ¿Quién ha pecado? Israel. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando se refería a una persona que estaba viviendo en pecado ahí en la congregación, ahí en Corintios, en la ciudad de Corintios.
Pero él estaba tranquilo compartiendo con ellos, sin problema. Y nadie se da cuenta. Y a ellos les decía, están envanecidos. Ustedes ya no pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto. Nota 11. Nueva traducción viviente dice así: Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Miren lo que dice en el libro de Levítico para poder entender un poco los estatutos que el Padre había dado. Levítico 27-29 dice así: ninguna persona apartada especialmente para destrucción podrá ser rescatada. Pecado de muerte, dice. Esa persona será ejecutada. La ley dice que las personas que han recibido sentencia para muerte no pueden recibir redención. Aquí está hablando. Por eso en la Biblia hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Y eso es otro tema que hoy no vamos a tocar porque es largo. Pero bueno, así está diciendo el Levítico. Y atiendan con qué se relacionaba. Después nomás ahí de que la persona con sentenciada a muerte no puede ser redimida, abajo dice: la 10ª parte de tus productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Eterno y debe ser apartada es santa para el Eterno. Hay unas cosas que vos tenés que separar para darle al Todopoderoso, para consagrar al Todopoderoso. Eso era uno de los estatutos que en aquella época se daba. Acá está ocurriendo que primeramente Acán, lo que era consagrado para el Eterno, tomó para él. Ese fue el primer pecado. Segundo pecado, escondió entre su gente. Y tercer pecado, vivía mintiendo. O sea, vivía como si fuera un buen creyente, un buen predicador, un buen hermano, pero en realidad estaba teniendo algo oculto. ¿Me están captando, no? Entonces, eso la Biblia está explicando. Deuteronomio 7:25 dice: quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te lo lleves contigo o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Eterno tu Elohim. No traigas, atiéndame, no traigas a tu casa ninguna clase de objeto detestables, porque si lo haces serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. Eso está en Deuteronomio 7:25. Son estatutos y decretos que había dado el Todopoderoso a su pueblo, de no traer las cosas de ahí. Ahora veamos lo que dice aquí. ¿Cuáles eran los pecados probablemente que cometió Acán? Completo el pueblo y rompió en el pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto es la promesa que el Todopoderoso les dio de darle una tierra prometida. Pero había condiciones. No iba a contaminarse con las cosas malditas, no iba a unirse con los pueblos de ahí, con sus prácticas, varias condiciones había. Entonces, probablemente ellos aquí están rompiendo ese pacto. Desde mi perspectiva, esto digo de mi perspectiva. Primero porque no notan la falsedad de este tipo Acán entre ellos. Acán era un líder tribal, un jefe, un comandante. Él estaba ahí entre los grupos como comandante, estaba dirigiendo. Ellos no notaban que él estaba siendo un corrupto. ¿Por qué? Porque ellos también estaban viviendo, no corruptamente, pero envanecido, ya sintiéndose especial. Segundo, ellos no se fijaron qué era el problema en Ai. En realidad, Ai tenía un problema terrible porque era una zona, había alrededor de una ciudad, Bet Aben, que era idólatra, que hacía sacrificios de niños humanos. Entonces era una ciudad que merecía un juicio terrible, merecía ser arrasada. Pero ellos enviaron 2,000, 3,000 soldaditos nomás para acabar. Entonces no vieron la magnitud del problema de ese lugar. Se puede decir que era un lugar que estaba siendo gobernada, aunque era pequeño, pero gobernada por grandes fuerzas espirituales. ¿Me están captando? Fuerzas espirituales. Aunque nosotros no tocamos mucho ese tema muchas veces, pero aquí eso era lo que estaba ocurriendo y estaba controlando la mente de los hombres. Entonces, rompieron el pacto, robaron, mintieron y contaminaron su casa. Todas estas cosas hicieron
estas personas. Tito 3:10 dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dale una primera y una segunda advertencia, después de esto no tengas más nada que ver con ellos. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Esto hablando de que hay personas que constantemente están haciendo la contra, y probablemente Acán con su familia eran esa clase de personas y ellos no estaban distinguiendo, porque era de renombre, de la tribu de Judá sobre todo. Mateo 5:4 dice, esto Yeshua dijo, ¿esto por qué toco? Porque lo que el Todopoderoso quiere que se haga es justicia. Y lo que el Todopoderoso le está diciendo a Josué es, deja de clamar, de llorar, y levántate y hace justicia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora el Todopoderoso le está diciendo a Josué, lo que vos tenés que tener es corazón de justicia para hacer juicio contra este traidor. Bueno, continuemos. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. O sea, yo no voy a más trabajar con ustedes, no, si es que ustedes están perdiendo esta guerra, es porque yo les abandoné. No es porque yo les eché una maldición, simplemente yo les abandoné. ¿Por qué? Porque ustedes me han abandonado. Mientras ustedes no solucionen este problema, mientras ustedes no se den cuenta que entre ustedes una persona que está fingiendo ser creyente, entonces yo no voy a poder trabajar con ustedes. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Eterno, el Elohim de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué significa anatema? Dentro de ustedes hay alguien que interrumpe el trabajo del Todopoderoso. Ahora, una cosa para tener en cuenta. Esto no significa que después de esta prédica nosotros vamos a empezar a hacer cacería de brujas. Vamos a buscar quién es el anatema acá. Primeramente la Biblia, ¿a quién se refería cuando empezó este capítulo? Todos. Todos hemos pecado, decía. Todo Israel ha pecado. Todos estábamos mal. Si el pueblo empieza a cambiar su corazón, si el pueblo empieza a atender, nuestro problema es que nosotros no apartamos del Todopoderoso, el Todopoderoso va a desenmascarar al culpable. ¿Me están captando? No es que yo voy a empezar, a ver, ¿seré yo maestro? ¿Será quién pa el malo acá? Aquel parece que, ya sé ya quién es, aquel. Así muchas veces uno empieza a querer hacer cacería. No, nosotros no estamos acá para hacer cacería de bruja, ni buscar quién es anatema, ni nada. Nosotros estamos para hacer lo que dice el Todopoderoso, para vivir conforme a la voluntad del Eterno, para servirle, para aprender su palabra, para hacer las cosas que al Padre le agrada. Y cuando hacemos su voluntad, Él, el Eterno, su rúa, desenmascara al que está viviendo corruptamente, porque se nota, claramente se nota. Cuando hay un lobo disfrazado de oveja, si las ovejas siempre se comportan como oveja, tarde o temprano el lobo se va a descubrir, se le va a descubrir, porque él no va a poder comportarse mucho tiempo como lobo, no va a poder estar comiendo pasto cada momento, sí o sí va a querer hacer alguna fechoría y ahí se va a desenmascarar. Las ovejas comen pasto, están felices con el pasto, pero el lobo no. Entonces, los que son creyentes verdaderos, mientras escuchan la palabra, se sienten satisfechos, se sienten saciados, pero el que está como lobo no le gusta, ¿no? No me gusta, no quiero. Entonces empieza a salirle los cornillos. Bueno, estoy dando de ejemplo. Nota 13.
Levántate, ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Eterno, Elohim de Israel. En medio de ti, oh Israel, está escondida las cosas apartadas para el Eterno. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Bueno, cuando habla hasta que quites, otra vez, ¿qué es lo que le manda que hagan? Santifíquense. La palabra santifíquense significa conságrense. No él le dice, pónganse un lente grande y empiecen a observar quién es el malo de la película. Simplemente le dice, entre ustedes hay alguien que está viviendo, mezclándose con ustedes, pero es una persona con pecado, con suciedad, pero está viviendo con ustedes porque ustedes también se están asemejando. Pero cuando ustedes empiecen a santificarse, a hacer las cosas del Padre, esa persona va a empezar a distinguirse, a sentirse. No vamos a sentirse cómodo con ustedes. No es que ustedes van a saber quién es. Recuerden este punto, por favor, esto tengo que aclarar bien. No es que nosotros vamos a empezar a saber quién es acá el malo y quién es el que está mal. Eso no es nuestro trabajo. Es el trabajo del Eterno. Nuestro trabajo es empezar a hacer la voluntad del Padre. Y al hacer la voluntad del Padre, el que está de infiltrado va a ser desenmascarado. Amén. Bueno. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Eterno tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Eterno tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Eterno tomare se acercará por los varones. Y miren cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable. Primero se va a elegir una tribu. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente y el Señor señalará clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. No sabemos cómo hicieron su sorteo, ¿no? Habrá sido por piedrita, por dado, por palito, no sé. Pero se iba a convocar todas las tribus de Israel y se va a llamar la tribu tal, entonces se separa esa tribu, el resto tiene que irse. Ahora, ¿por qué se haría? Mira, se le dio un día entero, se avisó. Es como el ejemplo que yo le avisé, mire, escuchen, el Todopoderoso me ha dicho que hay entre nosotros un traidor que ha tocado el anatema, pero mañana se le va a descubrir. Primero vamos a elegir una tribu, después un clan, después una familia, después una casa. Esa persona tiene hasta esta noche, ¿para qué? Para arrepentirse. Antes de que amanezca, él ya tenía que darse cuenta y irse ante Josué y decir, yo fui, tenga misericordia de mí. Y el Todopoderoso le iba a perdonar. Por eso, para ver si realmente era una persona que tal vez por ignorancia o porque no entendía muy bien, o realmente tenía maldad en el corazón. Y que se sienta también con la responsabilidad de la muerte de esos hombres de fe que han caído en la guerra, para que tenga remordimiento. Pero ¿qué pasó? Esa persona tranquilamente al día siguiente se presentó sin problema. Versículo 15. Y el que fuere sorprendido con la maldición será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Eterno y ha cometido, acá sale la palabra, maldad en Israel. Dice que va a ser quemado él y todo lo que tiene. Lógico que él probablemente no estaba solo en esto. También le acompañaban sus hijos o su familia en este, ¿cómo se dice? En este negocio. Entonces, con cuidadito usted de decir nada. A su esposa le habrá dicho, con cuidadito de decir nada. Si te preguntan, no sabemos nada. Todos calladitos. A eso la Biblia le llama maldad. ¿Por qué? Si ellos no declaran su maldad, ¿qué le dijo el Eterno? Yo no voy a más ayudarle a usted. Entonces a ellos no le estaban importando
si el pueblo cae otra vez derrotado por los israelitas. Su mente de ellos está solamente en nuestra fortuna, nuestra riqueza, no está más en la guerra, en la batalla, nada. Ni siquiera ellos pensaban, imagínense en plena batalla de Jericó, acá después ellos van a contar cómo hicieron. Vieron, dice, en plena guerra, ellos vieron las cosas, los tesoros, y dejaron ahí la espada, dejaron la guerra y empezaron a preocuparse por estos tesoros. Mientras algunos morían peleando, ellos su mente estaba desviándose en otra parte. Pero veamos la nota 15. Mateo 7:23, hablando de la maldad, sale así. Pero yo les responderé, este es cuando Yeshua dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice, en tu nombre hice. Pero yo les voy a decir, dice, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes y hacedores de maldad, dice en Reina Valera, acá dice, violadores de leyes de Elohim, en la Nueva Traducción Viviente sale así. Maldad es la persona que viola lo que el Padre manda. En la Biblia K2 dice, entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. Estas personas que se presentaron como tribu de Judá, como descendiente de Será, en realidad eran personas con maldad. Señor, Señor, la tribu de Judá, la tribu más grande que había, supuestamente la tribu donde iba a venir el Mesías, el ungido, pero había dentro de ellos personas que estaban viviendo falsamente. Continuemos. Versículo 16. Pues levantándose, Josué pues levantándose de mañana, bien temprano, ¿no?, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Proverbios 10:6 dice, los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Fue tomada la tribu de Judá. ¿De dónde era Acán? ¿De qué tribu era? Entonces él ya tenía que saber, el Padre ya me descubrió, solamente al elegir su tribu, él ya tenía que saber. Entonces se apartaron toda la tribu de Judá, todo, un montón de personas. Y él ahí en medio de ellos, él y su familia, ¿qué estaría? No creo que no descubran, no creo. Todavía estaba guardando en su corazón. Versículo 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Será. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Será, por los varones, fue tomado Zabdi. ¿Quién es Zabdi? El abuelo de Acán. Primero la familia de Será. Ahí ya entra, o sea, cuando se eligió Judá, todo el resto se fueron y Acán se quedó. Después se eligió a la familia de Será, todas las otras familias se fueron, Acán sigue quedándose. Ahora se eligió al abuelo de Será, Zabdi, y todavía está Acán, el abuelo de Acán. ¿Y ahora quién se va a elegir? Vamos a la nota 17. Proverbios 28:13. Atiéndame lo que dice. Todavía alguien estaba calladito ahí. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Fíjense que este proverbio dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Quién prosperará? El que no solamente confiese y abandona. Llámame. Pero acá Acán ni confesaba, mucho menos estaba abandonado. Mientras él estaba callado, él estaba continuando el robo, continuando la masacre, porque iba a haber más masacre, ya que el Todopoderoso lo abandonó. Él estaba continuando con su maldad para defender su corazón. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Hechos 5:1, un caso bien conocido en la Biblia que puse acá para poder entender. Ocurrió, ¿no? Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Su esposa también le apoyó. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has mentido? ¿Por qué has permitido, dice, que Hasatán, el enemigo, llenara tu corazón? Fíjense acá, dice que el enemigo llenó su corazón
Le mentiste al Ruach HaKodesh, las promesas del Eterno, y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Elohim. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Y lo mismo después ocurrió con su esposa, porque le preguntaron también y ella también dijo, sí, vendimos en tanto. ¿Conocen esta historia? Entonces aquí ya nosotros estamos viendo la influencia de quién estaba manejando. Ya en la plena iglesia restaurada ya. Acá la iglesia estaba siendo restaurada y estaba ocurriendo esta cosa. Acá Josué y eso ya estaba en la tierra prometida y el espíritu de Hasatán, la fuerza negativa, estaba operando en él. Así que no hay que sentirse que ya estamos libres de esto. 18. Hizo acercar, seguimos con Josué, su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá. Se le acercó entonces a Sabdi y a todos sus hijos y después se le llamó. Acán venía acá. Ahí recién él se acercó. Y cuentan los comentaristas que hasta el último él negaba. Yo no fui, yo no hice nada. Yo no fui. Mentira, esto es una calumnia. Y dice que empezó a haber un conflicto en la tribu de Judá, que podía haber llegado hasta una guerra, porque Acán era un líder, como un comandante. Entonces tenía también soldados a su posición. Entonces por eso Josué acá, vean cómo Josué le habla. Damos la nota 18. Por último, cada miembro de la familia de Zimri se le hizo para pasar al frente uno por uno y Acán fue señalado. Mateo 18:15 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Por eso fue que el Eterno le dijo a Josué, mañana vamos a hacer esto, para que en privado esté Acán. Recuerden que Josué todavía no sabía quién era. El Todopoderoso estaba entonces teniendo es como que el Eterno sí ya le estaba diciendo a Acán, yo ya te pillé ya te descubrí ya. Andá nomás a decir ya la verdad, para que otra persona no sepa y le perdone, pero él no hizo así. Esto estaba diciendo Yeshua. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si vos estás creyendo en la palabra, entonces podés compartir, podés decir lo que está creyendo. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anti-Mashiach. Este es un tema profundo, pero negar que Yeshua vino como ser humano quiere decir que no cree en su autoridad. Porque había grupos que creían solamente en seres espirituales. Y los seres espirituales no se ven. Aquí Acán está negando la autoridad de Josué. Porque Josué es el que convocó, Josué es el que llamó, y él está pensando que Josué es un hombre nomás, no va a saber lo que él cree solamente en Dios, pero piensa que Dios no le está viendo. Pero él tiene que sujetarse a una autoridad. Y si no se sujeta a esa autoridad, él es anti esa autoridad. Lo que dice acá, anti-Mashiach. Primera de Juan 5:9. Fíjense lo que ya decía la Biblia. Este es el mensaje que oímos de Yeshua y que ahora les declaramos a ustedes. Elohim es luz. Luz significa claridad y entendimiento de la palabra. Y en él no hay nada de oscuridad, dice. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Elohim, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Yo digo que estoy como trabajando con el Padre, viviendo con el Padre, pero en realidad ando en tinieblas. Si vivimos en la luz,
así como Elohim está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una persona que dice que tiene al Padre no puede estar separado, alejado, haciendo su propio mundo. Tiene que querer compartir. Y al compartir, al tener contacto unos con otros, al reunirnos, ahí se manifiesta el poder de la sangre de Yeshua, del sacrificio de Yeshua. Ahí viene la misericordia. Pero algunos escondidos, ahí desde ahí no va a ver qué pasa, esperando qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Hasta cuándo aguantan? Y de repente va a aparecer cuando ya sea último momento, el sacrificio de Yeshua no va a tener poder en su vida. La Biblia está diciendo así. Hay que compartir, hay que participar, hay que manifestarse, no hay que esconderse. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Elohim, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Acán? Desde que se eligió a la tribu de Judá, ya se le estaba diciendo, vos sos el culpable. Pero él que hacía, no, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, yo soy de Judá, yo soy la tribu de Judá, yo soy descendiente, de mí va a salir la semilla del Mesías. Él estaba seguro, yo soy comandante, yo soy líder, yo soy jefe acá en Israel, soy uno de los comandantes, pero él estaba viviendo en tiniebla. Entonces la Biblia le llama mentiroso. 20. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado. 19 me faltó. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, atiendan bien, da gloria al Eterno, el Elohim de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. Este tema ocurrió porque estaba a punto de pelearse. No iba a decir la verdad. No voy a aceptar. Entonces Josué le dice, ante el Eterno te pongo. Él es el que no es que nosotros te estamos acusando. No es que nosotros te hemos descubierto. Nosotros, el Todopoderoso, es el que sabe lo que hiciste. Por una vez en tu vida, dale la gloria a Él. Dale alabanza. Acena, por favor, eso. Bueno, ahí me pasó. Mira, todo lo que tuvo que hacer Josué para que él hable, para evitar un conflicto. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Eterno. Pero decir yo he pecado no es arrepentirse. Recuerden que Saúl también dijo, yo he pecado por los amalecitas, y en su corazón había otra cosa. Verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Elohim de Israel, y así he hecho. Y así he hecho, ya resumido. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, que dice ahí, codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí entonces está diciendo cuál fue la razón. En medio de la batalla, en medio de la guerra, el corazón de Acán estaba codiciando mantos babilónicos. Claro, un manto babilónico tal vez en su vida jamás ellos vieron. No sabemos, tal vez ese rey en alguna comitiva, en algún viaje de reyes, consiguió, alguien le regaló. Entonces, la codicia es terrible, ¿no? Qué guerra, qué iglesia, a él le importa solamente ese atuendo. O sea, se olvidó de todo. Hermanos, nosotros muchas veces tenemos esta mentalidad. La palabra se borra, la congregación se borra, la reunión se borra cuando aparece algo codiciable, agradable. Se olvida en todo el mundo de que existe el Elohim. ¿Cuándo se acuerdan de Elohim? Cuando viene alguna desgracia, una tragedia. Ahí se acuerdan hasta del pastor. Así la Biblia nos está enseñando, nos quiere mostrar. Miren lo que dice la nota 21. Primera de Timoteo 6:10, el apóstol Pablo decía, pues el amor, la dedicación significa esto, la entrega total al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero
se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. No es que el dinero sea problema, el dinero es las cosas que usamos para resolver, comprar las cosas que necesitamos. Pero cuando una persona codicia, ambiciona, termina perjudicando su vida, como en el caso de Acán, y perjudicando a toda la gente que está a su alrededor. El libro de Reyes también habla de esto, le voy a resumir nomás, de un hombre, Giezi, ¿no?, que también codició dinero, y aunque Eliseo rechazó ese dinero para no contaminarse con la riqueza, su criado a escondida, mintiéndole a su maestro, eso está en 2 de Reyes capítulo 5, se fue y le pidió a escondida a Naamán. Y al final el padre le descubrió. Bueno, versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Eterno. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y atiendan bien acá, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Es un lugar llamado turbación o lugar de dolor y tristeza. A un lugar, un valle. Ahora, ¿para qué le llevaron ahí? Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Y los quemaron, después de apedrearlos. Y levantaron. Ahora, acá me queda un enigma. Y hay que ver, ustedes me van a ayudar. Aquí fueron ejecutados toda su familia o solamente Acán. Toda su familia. ¿Cómo se lee acá? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Toda su familia? Probablemente no. Por eso busqué otros textos, ¿no? Miren la nota 25. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Eterno te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. O sea, esta versión por lo menos dice que sí, fueron apedreados toda su familia. ¿Por qué busqué esta versión? Porque hay otra versión, miren ahí la otra versión, esta es la Biblia Tanakh. Dijo Yehoshua, por cuanto has acarreado sobre nosotros el mal, que el Eterno te retribuya así a ti hoy mismo. Y lo apedreó todo Israel, y lo quemaron a fuego, y lo lapidaron con piedra. Ahí, ¿cómo parece? A él nomás. Por eso hay una duda, ¿no? Hay una duda. También en la Reina Valera, si ustedes ven, dice, y le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Eterno este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Acá la palabra los apedrearon, no sé si está hablando de los israelitas lo apedrearon o los israelitas apedrearon a todos ellos. Es una confusión. Pero yo quería tocar este tema. Entonces, porque muchos dicen, entonces pues si una persona peca, toda la familia va a cargar con la culpa. Todos van a ser ejecutados. Entonces, miren que si entramos en el contexto para la época, sería normal. En la época esto era normal. Cuando una persona, porque esto se está hablando en un tiempo de guerra. En tiempo de guerra, el traidor es ejecutado y generalmente todos los que acompañaron esa traición son ejecutados en tiempo de guerra.
En tiempo de paz, no. En tiempo de paz se llega a otro ámbito. Por eso a uno le parece un poco raro, un poco drástico lo que ocurrió acá. Pero el problema acá no es el lingote original. El problema es que estamos en tiempo de guerra, donde cualquier traición se perjudica al pueblo, porque hay enemigos terribles. Y probablemente este Acán estaba confabulado con los enemigos. Y parte de su familia también. No sabemos si toda la familia estaba involucrada. Por lo menos la versión que leí último, la Biblia Tanakh, asegura que solamente a él lo mataron y que el resto de la familia fue ahí para observar y para que aprendan, ¿no? Así le pasó a su papá, a su abuelo, a su tío, porque no hizo la voluntad del Padre. Por lo menos eso hace entender. Pero la versión que leí otro dice a toda su familia. Probablemente puede ser la familia que le ayudó en esta campaña, no a todos, a esos que colaboraron. Entonces, eso a nosotros espiritualmente nos hace entender que muchas veces nosotros, por nuestra ignorancia o por nuestro orgullo, arrastramos a nuestra gente en eso. Tenemos que tener cuidado. Y bueno, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Eterno se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor o de Acán hasta hoy. Acor también deriva de Acán, que significa, el nombre Acán lo significa turbado. No sé por qué, tal vez era su apodo. Muchas veces los nombres son apodos nomás, no son nombres oficiales, ¿no? Son apodos, como se le llamaba. O sea, turbado quiere decir una persona que andaba loco como Marta, afanado y turbado, siempre por las cosas. Bueno, así entonces hoy compartimos el capítulo 7, triste final para Acán, triste para los que fallecieron por causa de la derrota, pero ya el capítulo 8, el Todopoderoso ya nuevamente va a ayudar al pueblo para ahora sí ir a arrasar con esa tierra de idólatras que se llama Ai. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Josué. Bendiciones y hasta pronto. No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos.